Vamos a estudiar hoy, como dice el título, vamos a introducirnos un poco en la profecía bíblica. En la profecía bíblica de acuerdo al devenir de la historia. Y lo vamos a hacer, ¿por dónde creéis que podemos empezar para hacer esto? ¿Por dónde creéis? Pues Daniel. por Daniel, efectivamente, por Daniel. ¿Por qué escoge Dios a Daniel como mensajero? Porque sabéis una cosa, la palabra mensajero es la traducción de la palabra profeta, ¿eh? O sea, profeta significa mensajero. ¿Por qué escoge Dios a Daniel? Pues Daniel es un hombre especial. Y si hay algo que resalta en su libro es su integridad y ejemplar. Es un hombre que no le importa perder la vida antes de dejar de ser fiel a Dios. Vemos el caso de que no quiere contaminarse con la comida del rey. Él quiere seguir manteniéndose fiel con la comida que él come, ¿no? Su ejemplo, por ejemplo, cuando se opone al decreto ese de orar a Dios, cuando no cierra la ventana de su alcoba como hacía cuando oraba sin que se hubiese puesto ese decreto. Y él, cuando sale el decreto, podía coger y cerrar la ventana para que no le viesen. Pero él se mantiene orando con la ventana abierta. Su testimonio, hermanos, llega hasta tal punto, el testimonio de Daniel, que Nabucodonosor lo puso como gobernador general. Si lo queréis buscar en el capítulo 2 de Daniel, en el capítulo 2. Hay un ruido, George, que no te escucho bien. ¿No me escuchas? Sí, es que hay un Pero ruido. hay un ruido. Sí, a ver, es que en el... Daniel 2. Sí, Daniel 2. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que en el... donde Xavi se oye un ruidito. A ver si lo puedo quitar. Ahora parece que se oye un poco mejor. Xavi, silenciar. Sí, Daniel 2, 48. El que lo tenga, por favor. Daniel 2:48, yo. Adelante, Dice, Estefanía. entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y el jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Interesante, ¿eh? Un esclavo, un prisionero de un pueblo extraño que no era Babilonia, se convierte en gobernador general, ¿eh? Resulta que Babilonia fue, como veremos, fue asaltada y tomada en batalla por los medopersas. Y en los reinados de Darío y de Ciro, el persa, Daniel también tuvo importantes responsabilidades. Lo podemos buscar en Daniel 6, 28. Daniel 6, capítulo 6, versículo 28. El primero que lo tenga, o la primera que lo tenga, lo puede leer. Daniel prosperó durante los reinados y Darío y de Sirio y de Persia. Prosperó. O sea, fijaros, un pueblo entra e invade Babilonia, acaba con el reinado de Babilonia, y sin embargo, una de las personas que hay en ese pueblo, que además no es de Babilonia, sino que era un cautivo de Israel, también en Babilonia, también en ese pueblo, que era el pueblo de los medopersas, es puesto en un lugar relevante, ¿eh? No hay que olvidar nunca eso, porque Daniel era un cautivo de un pueblo enemigo. El libro de Daniel se le atribuye a él mismo, es decir, porque él aparece en primera persona. Aparece en primera persona, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 1. Estamos introduciéndonos ahora, ¿eh? Dice, en el año tercero del reinado del rey de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel. ¿Sabéis por qué os digo esto? De que está escrito por él mismo. Porque
durante muchos años, en la teología católica nunca ha aceptado las profecías y los mensajes del libro de Daniel, porque en Daniel se habla muy claro de ciertas cosas, ¿no? Se habla con mucha claridad. Solamente le faltaría a Daniel poner el nombre de alguna denominación religiosa, y no pone el nombre, pero con los datos que da es evidente que es de quién está hablando. Y claro, la Iglesia Católica, que se ha visto reflejada en muchos momentos en las profecías de Daniel, no lo acepta eso. Entonces, los teólogos de la Iglesia Católica dicen que Daniel fue un personaje que vivió en el siglo I, siglo II, en la época de la revolución de los macabeos, que los macabeos eran un grupo judío que se rebeló contra Roma. Pero claro, esto va en contra de lo que dice la propia Biblia, porque si el propio Daniel dice que en el año tercero del reinado del rey Belsasar, y eso sucedió en el año 500 y algo, antes de Cristo. O sea, si Daniel está diciendo que él mismo recibió esa visión en el año 500 y algo antes de Cristo, y resulta que la teología católica está diciendo que eso sucedió en el siglo I, siglo II antes de Cristo, entonces ahí o la Biblia miente o la teología católica no lo presenta bien. Por eso es importante tener claro que el libro está escrito por él mismo, ¿eh? Y no solamente aparece ahí, sino que en el capítulo 9, versículo 2 dice, en el año primero de su reinado, que esto fue en el 538, antes de Cristo, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, también, capítulo 9 y versículo 1, y el capítulo 10 y versículo 2, que esto fue en el 536, dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve en duelo por espacio de 3 semanas. O sea, Daniel, si os dais cuenta, habla en primera persona, el libro habla en primera persona. Su autoría y su veracidad ha sido puesta en tela de juicio precisamente por estas teorías, ¿no?, de la alta crítica, ¿no? Pero, ¿sabéis una cosa? En el año 1949, yo no sé si habéis oído hablar de los manuscritos del Mar Muerto. Un pastor se le perdió una oveja en los montes de Judea. Se le perdió una oveja y se le metió en una cueva. La oveja, que está en un risco, la oveja, yo no sé cómo, pero se metió ahí en esa cueva que el acceso que tiene es muy malo, no se puede acceder ahí. Pero yo no sé cómo se metió la oveja, ¿no? Entonces este pastor, desde abajo, cogió una piedra y empezó a tirar una piedra adentro de la cueva para que saliese la oveja. Y cuando tiró una de las piedras oyó un ruido, gling, 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 un ruido como de cristal, ¿no?, como de alfarería. Entonces esto le sorprendió y él mismo escaló y subió. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí hace 20 y tantos años, estuve con mi esposa. Escaló y se subió a la cueva y se encontró que en la cueva había unas tinajas de arcilla grandes, tapadas, y él con la piedra había roto una de las tinajas, ¿no? Y entonces dentro de la tinaja había unos rollos escritos. Él cogió esos rollos, parte de esos rollos, y se fue al pueblo. Y como la zona de Israel es una zona siempre de muchos arqueólogos, y de mercadillos, porque hay mercadillos en las calles, pues él cogió eso y se lo vendió a un vendedor ambulante. Y ese vendedor ambulante lo puso en su puesto, los rollos los puso allí. Y la gente, los turistas, 1949, los turistas y un par de arqueólogos que estaban allí buscando, porque Israel es una zona en la que es la cuna de la arqueología, porque si, por ejemplo, España tiene historia antigua, porque España pues tiene historia muy antigua, ¿no?, que hay datos muy antiguos, pero es que Israel tiene muchas más cosas antiguas. Por ejemplo, la ciudad de Jerusalén ha sido destruida 14 veces. Imaginaros, 14 veces. Y cada vez que ha sido destruida, ha sido reconstruida encima de la destrucción anterior. O sea que si te pones a escarbar, vas viendo ahí
toda la historia de la ciudad de Jerusalén. Y eso a los arqueólogos les encanta porque descubren ahí muchas cosas, ¿no? Pues bueno, una pareja de arqueólogos estaban paseando por el mercadillo y se encontraron en el puesto con que había ahí uno que estaba vendiendo unos rollos. Empezaron a mirar los rollos y se dieron cuenta que eso eran textos de la Biblia. Y se quedaron asombrados, ¿no? Entonces le dijeron al hombre, oiga, ¿usted dónde ha conseguido esto? Dice, no, un pastor de ovejas, no, me parece que era de cabras, ¿no? Ahora mismo no recuerdo bien, ¿no? Un pastor me lo ha traído y se lo he comprado. Por favor, dinos dónde está ese pastor. Entonces le fueron a buscar al pastor, por favor, ¿dónde has encontrado esto? Entonces este hombre los llevó allí, enfrente del Mar Muerto, y ellos subieron a la cueva y encontraron muchos más restos de los textos metidos en tinajas, cerrados, y curiosamente eso está enfrente del Mar Muerto, en el desierto de Judea. Es una zona muy seca, muy seca, muy seca. Gracias a que es una zona muy seca, eso se ha mantenido ahí, no os olvidéis, se ha mantenido durante más de 2000 años. Hasta entonces, los textos sagrados que había de la Biblia más antiguos eran más o menos de la época de los masoretas, del siglo IX, ¿eh? Pues entonces, claro, sabéis, había una argumentación, durante muchos años esa argumentación se había dado, de que la Biblia, las profecías bíblicas habían sido escritas después de que se hubiese producido el evento. Que es imposible que la Biblia se hubiese quedado escrito eso antes de que se produjese el evento, como anunciándolo, porque eso no era imposible. Y como no se lo creían, pues la alta crítica decía, no, es que eso se escribió después. La Biblia tiene un texto que dice, si vosotros calláis, las piedras hablarán. Bueno, pues en ese descubrimiento del año 1949, que es el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, está reconocido hoy por la arqueología como el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX. Y ahí se encontraron restos de libros del Antiguo Testamento que llevaban ahí desde el siglo I antes de Cristo, más o menos. O sea, ahí esa zona estaba debajo de donde están las cuevas, y eso lo he visto yo, hay las ruinas de un poblado. Y ahí en ese poblado vivían los esenios. Los esenios eran una secta religiosa muy escrupulosa de la época de Jesús, muy cuidadosos, muy escrupulosos, un poco extremistas, eran excesivamente ortodoxos, ¿no? Hasta tal punto que se recluían y vivían aparte todos juntos. O sea, no vivían como en familia, sino que vivían aparte ahí, tenían un poblado y ellos vivían ahí, ¿no? Entonces, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70 por los romanos, por el emperador Tito Vespasiano, ellos cogieron todos los documentos que tenían, que eran del siglo I antes de Cristo, porque se encontraron, aparte de la Biblia, se encontraron normas de su organización, de cómo estaban organizados, de cómo vivían, que lo tenían todo escrito, todo ahí. Pues ellos cogieron todo eso y para preservarlo y que no se perdiese, lo metieron ahí en las cuevas esas que estaban ahí en el desierto de Judea, que están muy cerca de donde ellos tenían el campamento, el poblado, ¿eh? Entonces, el clima seco del desierto de Judea y el estar en tinajas de arcilla cerradas, eso lo preservó durante 2000 años. Porque no fue hasta 1949 que eso se descubrió ahí, ¿no? Bueno, pues bien, en esos textos se encontraron fragmentos del libro de Daniel. Del libro de Daniel, por ejemplo, del capítulo 1, del versículo 10 al versículo 17, se encontró ahí. Del capítulo 2 de Daniel, los versículos del 2 al 6, se encontró el capítulo 3, de los versículos del 32 al 30. Entonces esos versículos, junto con otros muchos, se han comparado con las Biblias que tenemos nosotros ahora. Se han comparado, ¿no? Para ver si es que esos textos habían sido manipulados y resulta que nuestras Biblias estaban manipuladas y no eran veraces. Entonces se descubrió
que los textos del Mar Muerto eran prácticamente iguales, no había diferencias. Las diferencias que había eran de traducción, un poco sí, un poco, pero que no eran relevantes, ¿no? Y eso, hermanos, nos hace pensar que la Biblia, la palabra de Dios, es un libro muy, muy confiable. Otro dato del libro de Daniel es interesante, es que el libro se escribió en hebreo. El libro de Daniel se escribió en hebreo, pero se escribió en hebreo hasta el capítulo 2 y versículo 4. A partir del capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, se escribe en arameo. La familia real, la clase gobernante, hablaban en arameo, que era el idioma de los caldeos. Y justamente en los manuscritos del Mar Muerto también aparece ese cambio de lenguaje. Por eso, hermanos, es muy confiable. La palabra de Dios es muy confiable. Vamos a ver ahora una imagen que quiero, un pequeño vídeo que quiero que veáis un poco, porque es muy ilustrativo. Ya lo estáis viendo ahí en pantalla, ¿no? ¿Estáis viendo la estatua de Daniel? Ahora leeremos el capítulo 2. ¿Por qué estudiar la profecía? Porque el estudio de la profecía nos da seguridad de que Dios está dirigiendo la historia, aunque a veces eso nos cueste trabajo de creer. Aunque a veces estemos pasando por situaciones difíciles que la duda puede aparecer, hemos de seguir confiando en la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios y Él nos la ha dejado para que nos demos cuenta que Dios está dirigiendo la historia. Esa es la estatua que soñó Nabucodonosor y de repente vino una piedra y tiró la estatua. Y fueron destruidos el oro, la plata. Muy bien. Un sueño que se proyecta al futuro. Daniel capítulo 2. Fijaros, Ellen White dice así: cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor comprendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa totalmente diferente. Eso está en Testimonios para Ministros. Os tengo que insistir en algo que ya os dije el otro día. Podéis interrumpir cuando queráis, ¿eh? Podemos repetir las cosas cuando consideréis oportuno, algo que no veáis claro. Es muy importante, y más en los tiempos que estamos viviendo hoy, de esta situación tan compleja que estamos. Hay analistas internacionales que están diciendo que estamos al borde de una tercera guerra mundial. Al borde. Yo no creo que se llegue a producir, pero veo riesgos cada vez más grandes. Hoy leía precisamente un escritor ruso, pero que está en Estados Unidos, que decía que cuanto más dure la guerra, más posibilidades hay de que Putin haga una locura. Porque, claro, él tenía previsto que esto durase muy poco tiempo, que en unos días acabase con Ucrania. Y a Ucrania, como le están mandando armas de todas partes, esto se puede extender. Están hablando ya de quitar el petróleo de Rusia. Y eso va a hacer que los precios del petróleo y las gasolinas se van a disparar. Zelensky hoy, el presidente de Ucrania, decía que no tiene posibilidades de sacar el trigo este año porque el puerto de mar está en la armada de los rusos que no les deja salir el trigo. Y os tengo que decir que el trigo de Ucrania es el que está alimentando a toda Europa prácticamente, ¿eh? El trigo de Ucrania, ¿eh? Ucrania tiene grandes extensiones de terreno de trigo. Es decir, estamos entrando en la tormenta perfecta. Y no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Sí, Van Troy. Yo pienso igual que el escritor que tú estabas mirando hoy, que yo creo que sí, porque yo veo una figura en Putin, una figura como de arrogancia, muy orgulloso, y creo que el orgullo no le va a dejar perder una guerra y eso le puede llevar a cometer una locura. Yo creo que en esa parte, yo creo que sí,
si se alarga más tiempo, puede ser algo por el orgullo que no lo va a dejar perder una guerra o Sí. creo yo que sea así. Sí, sí. Este escritor incluso decía que casi sería bueno ceder algo, pero claro, él dice, yo es una opinión personal, ¿no? Ceder algo para poder firmar, pues aunque sea una paz así mala, pero que al menos se sintiese él que ha podido ganar algo, ¿no? Porque la realidad es la que hay, ¿eh? La realidad es compleja. Putin tiene cáncer de tiroides, cáncer de tiroides. Yo últimamente a mí me gusta mucho estudiar la situación política mundial. Soy Creo una que lo persona. iban a operar en esta semana, ¿no? Creo. Sí, no lo sé exactamente, ¿eh? Pero es una operación Dice que complicada, tenía ¿eh? Parkinson. Dice que tenía Parkinson herido. Eso no lo he oído. Yo lo que sí que he oído es cáncer de tiroides. Por eso tiene la cara tan redonda, porque le están dando corticoides y la cortisona lo que hace es que te infla la cara, te pone cara así como de pan, ¿entendéis? Y es así, ¿no? Esto es imprevisible, ¿eh? Lo que pueda pasar es imprevisible. Entonces, es bueno que manejemos y que sepamos manejar lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra, ¿eh? Por eso yo, después de presentar qué es la Biblia, cómo estudiarla, por qué estudiarla, he visto que debemos de tener al menos una idea amplia de lo que es la profecía bíblica y de cómo nos explica Dios el futuro, ¿no? Hay otra cita que dice, como vivimos en los últimos momentos del tiempo, las profecías de Apocalipsis tienen una importancia capital para nosotros. Especialmente Daniel y Apocalipsis deben de recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Eso está escrito en Testimonios para Ministros, en la página 112. Y luego hay otra cita muy corta que dice, los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. El primer lugar. Es decir, muchas veces no queremos hincarle el diente a ese melón porque entendemos que hay muchas personas que dicen, no, yo la profecía, no, yo creo en Jesús, y yo entiendo que eso es válido para muchos, pero si el Señor nos ha dejado escrito ahí en su palabra la revelación profética, nosotros tenemos la obligación al menos de introducirnos en ella y tener al menos una idea somera, una idea básica, pero tener una idea clara de lo que el Señor ha organizado. Y os tengo que decir una cosa, la profecía del capítulo 2 de Daniel es la base de toda nuestra creencia profética, como adventistas del séptimo día, ¿eh? Vamos a ver ahora unos principios básicos de interpretación profética. El primero de todos se encuentra en Isaías capítulo 28 y versículo 10. Principio básico de interpretación. Vamos a ver dos. Isaías 28, 10. El primero que lo tenga, por favor, lo puede leer. Sí, lo mismo, sí. 28, 10. Porque el mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. Y reloj tras región, líneas tras líneas. Y un poco, y un poquito de aquí y un poquito de allá. Muy bien. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allí. La Biblia... ¿Isaías qué era? ¿Cómo dices, Alejandrina? ¿Isaías qué? Isaías 28, 10. Y también lo dice en el versículo 13, ¿eh? Dice la palabra, en el versículo 13 dice, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y un poquito aquí. De modo, dice, de modo que vayan a caerse de espaldas y sean quebrantados, que caigan en la trampa y queden apresados. El Señor quiere que quedemos apresados de la palabra de Dios, que caigamos en la trampa de la palabra de Dios. ¿Y cómo? Porque Dios ha escrito un poquito aquí y un poquito allí. Porque si la Biblia estuviese escrita
todo seguidito y todo con letras claritas y sobre todo el mensaje profético estuviese tremendamente claro, la Biblia no existiría hoy. No existiría porque durante siglos estuvo prácticamente desaparecida, porque hay una intencionalidad, hay alguien que no le interesa que la Biblia exista. Y durante siglos eran llevados a la hoguera las personas que tenían en su Biblia una casa y la gente los denunciaba. Y les quemaban la casa y les quemaban la Biblia. Cuando se encontraba una Biblia se quemaba, se llevaba a la hoguera. Porque el enemigo no quiere que se estudie la Biblia. Por eso cuando la Biblia empezó a aparecer en la historia, fue cuando se descubrió la imprenta. Y el primer libro que se imprimió en la imprenta fue la Biblia. Y a raíz de que la imprenta salió y se inventó y se empezaron a imprimir Biblias, fue entonces cuando la edad oscura que había habido en este mundo, que fueron los 1260 años que tantas veces hemos escuchado por ahí de las profecías, fueron y estuvieron y terminaron esos 1260 años. Y antes de esos 1260 años, alguien, cuando empezó la imprenta precisamente, empezaron a descubrir ciertas cosas y apareció el movimiento de la Reforma Protestante, que fue la antesala del siglo XIX, de los 1260 días. Fue la Reforma Protestante, que hizo esa revolución tan importante dentro de la Iglesia, que había estado durante siglos haciendo lo que quería, persiguiendo a quien quería, adueñándose de los bienes de quien quería. La Iglesia Católica, cuando encontraba una persona con medios, que tenía bienes, y le interesaba quedarse con esos bienes, cogía a esa persona y la mandaba a las cruzadas, a luchar contra los turcos. Y como la mayoría no volvían, porque morían en la batalla, la Iglesia se quedaba entonces con las tierras. ¿Por qué creéis que la Iglesia tiene tantas y tantas posesiones? En España mismo tiene infinidad de posesiones, que últimamente además han salido en los noticieros precisamente por el pago de los impuestos, porque además resulta que no pagan impuestos por las posesiones que tienen. Todos los españoles tenemos que pagar impuestos si tenemos una residencia. En cambio, la Iglesia no los paga. Y eso hay que marcar la casilla de la declaración de las rentas para la Iglesia. Sí, un disparate. Y como siempre he dicho, el traje que iba un obispo católico vale 6.000 euros, para que veas tú. Exacto. Muy bien, la Biblia, este concepto que hemos estudiado, Isaías 28:10, la Biblia se interpreta a sí misma, un poquito aquí, un poquito allí. Entonces vamos a poder ser capaces de poder descubrir el mensaje, el puzzle, porque es un puzzle como los puzzles que les ponemos a los niños. La Biblia es un puzzle y lo que tenemos que tener es la capacidad de saber montarlo. Y para saber montarlo debemos de estudiarla, y una cosa muy interesante es tener una concordancia, que me imagino que sabéis lo que es la concordancia. Hoy en día yo ya no la uso, la concordancia, yo tengo varias en papel, pero ya no uso la concordancia porque con la aplicación en el móvil uno puede buscar, por ejemplo, si buscas la palabra primogénito en aquella aplicación que os pasé hace ya un par de semanas, pues uno ve ahí en todas las partes de la Biblia donde aparece primogénito. Si uno busca sábado, pues uno busca sábado y ve que aparece en tal sitio, en tal otro. Eso es una concordancia. La concordancia nos permite... Hay muchos textos bíblicos ahí. Cuando uno pone una palabra y se va, le salen muchos versos bíblicos. Exacto. Eso es la concordancia. La concordancia es buscar las búsquedas que nosotros hacemos en la Biblia de palabras concretas, para tener una visión amplia de lo que significa esa palabra, porque podemos encontrarnos con algún problemita, ¿no? Que a veces no entendemos ciertas cosas y, sin embargo, leyendo lo que aparece en otro versículo en relación a esa palabra, tenemos más luz. Por eso la propia Biblia nos da el método, como acabamos de leer ahora. Un poquito aquí, un poquito allí, versículo tras versículo, renglón tras renglón, y ahí resulta que nos encontramos ya con el mensaje que Dios quiere darnos. Por eso hemos de tener, como decíamos hace un tiempo, hay que tener interés. Si uno no tiene interés, si uno no abre la Biblia, no descubre todas estas cosas. El primer principio básico de interpretación es: la Biblia se interpreta a sí misma. Vamos a ver ahora el segundo
el segundo principio de interpretación que se encuentra en Juan 14, 29. ¿Quién lo tiene por ahí? El primero que lo tenga. Juan 14, 29. Sí, Eso sí. es. Sí, sí. Habéis oído que habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Y si amáis y habéis recolcado, porque os he dicho de que voy al Padre y porque el Padre... No. Xavi. Para que cuando suceda, creáis. Exacto. Xavi, me parece que estabas en otro texto, en otro capítulo. Ha leído la primera parte del 29, pero luego se ha ido al 31. El versículo 29 en mi versión dice, son palabras de Jesús, dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Es decir, la profecía debe de estar ligada con la historia, debe de estar relacionada con la historia. Y nosotros adquiere seguridad en nosotros cuando vemos que algo que ha sido anunciado en la palabra de Dios se ha cumplido. Para que cuando suceda, creáis. Es decir, nuestra fe se va a crecer cuando descubramos que lo que ha sido escrito se cumple. Y eso nos da la confianza de que lo que queda por cumplirse se cumplirá. Que lo que ha sido escrito para el futuro se cumplirá. Vamos a ver por qué es importante estudiar Daniel 2. ¿Por qué? Vamos a ver esto y lo vamos a dejar ya aquí, porque hoy no nos va a dar tiempo a seguir. El próximo día seguiremos con este tema, pero al menos que nos quede esto en nuestra cabeza. ¿Por qué es importante estudiar Daniel 2? Fijaros, porque Daniel 2 pone las bases de la profecía de tiempo más extensa de la Biblia, que se encuentra en el capítulo 8 y el versículo 14, que dice, después de las 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Fijaros un detalle de cómo interpretan algunas personas. Yo he tenido la oportunidad de estudiar con testigos de Jehová, y los testigos de Jehová, por ejemplo, para ellos consideran la historia de la humanidad que dura 7.000 años. 7.000 años. ¿De dónde sacan ellos esto? Bueno, pues lo sacan de Daniel, lo sacan de Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, en Daniel capítulo 4, Nabucodonosor tiene un sueño y él no sabe interpretar ese sueño. Y en ese sueño Daniel se lo interpreta. Y en ese sueño Nabucodonosor ve que hay un árbol que es un sueño que le espantó. El árbol había crecido, se había hecho muy fuerte, el follaje del árbol era hermoso, su fruto era abundante. Contemplaba, dice, las visiones mientras estaba en mi cama, y aquí que un vigilante santo descendía del cielo, versículo 13 del capítulo 4, y gritando fuertemente decía así, derribad el árbol, cortad sus ramas, quitad el follaje, mas dejaréis en la tierra el tocón y sus raíces con ataduras de hierro y de bronce, y que será mojado con el rocío del cielo y compartirá con las bestias la hierba de la tierra. Entonces Daniel le dijo que ese sueño que Dios le había dado a Nabucodonosor era para él mismo, para Nabucodonosor. Y Nabucodonosor iba a perder la razón y se iba a volver loco. Iba a comer hierba como los animales del campo. Él era ese árbol. Y eso se lo explica Daniel, ¿no? Y entonces en el versículo 16 dice que les sea cambiado su corazón de hombre y les sea dado un corazón de bestia. Lo dice ahí, y que pasen sobre él 7 tiempos. Bueno, pues esta profecía que está dirigida a Nabucodonosor, en el que se le dice que van a durar 7 tiempos, si os dais cuenta, los 7 tiempos también aparece al final del versículo 23, que dice hasta que pasen sobre él 7 tiempos, versículo 23. El versículo 25 dice y pasarán sobre él 7 tiempos. Versículo 32, y pasarán sobre ti 7 tiempos. Y el versículo 34 dice, mas al cabo del tiempo señalado,
Aquí, la palabra hebrea que aparece en tiempos, los traductores lo traducen por año. Son 7 años, o sea, Nabucodonosor estuvo 7 años que se volvió loco y luego recobró la razón. Luego recobró la razón y no solamente recobró la razón, sino que se hizo cristiano, se hizo creyente. Y terminó diciendo en el versículo 37 del capítulo 4, dice: ahora pues yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Claro, se refiere a él mismo, que él andaba con soberbia, ¿no? Porque él se creía el dueño de todo. Pero volviendo a lo que os decía hace un instante, los testigos de Jehová, en esta profecía que está evidentemente está centrada en Nabucodonosor y en esos 7 años de Nabucodonosor, pues resulta que ellos dicen que eso son la historia de la tierra y que el árbol es la historia de la tierra y la tierra tendrá 7.000 años. Sin embargo, no hacen caso de la profecía de Daniel, en la que habla en un montón de lugares que es para el tiempo del fin. Las profecías del capítulo 2, del capítulo 7 y del capítulo 8 y del capítulo 9 son para el tiempo del fin. Sin embargo, para ellos eso no tiene importancia, o sea, no le dan importancia. Ellos sitúan la historia de la humanidad simbolizada en la locura de Nabucodonosor. Y nosotros, para hacer eso, tenemos que tener textos que nos digan que eso es para el tiempo del fin. Porque si eso no nos dice que es para el tiempo del fin, nosotros no debemos de interpretar algo porque nos parece que es así. Porque si no, porque ya lo dice Pedro dice que la profecía no es de interpretación privada. La profecía no es de interpretación privada. O sea, el método profético, hermanos, es el que hemos visto hace un instante, ¿no? La Biblia se explica a sí misma y el método histórico de alguna manera va a confirmar los acontecimientos que están escritos. La profecía de Daniel 2 es la más amplia de todas. Es donde están contenidas las demás mensajes de los siguientes capítulos de Daniel y de Apocalipsis. Los mensajes de Daniel y Apocalipsis, sobre todo la parte central de Apocalipsis que habla de las bestias, tienen su base en Daniel 2. Si no entendemos Daniel 2, no vamos a poder entender las profecías del Apocalipsis. Por eso Ellen White llega a decir que tiene que ser algo básico para el pueblo de Dios del tiempo del fin, estudiar esto. Por eso es importante estudiarlo. También, a través de este capítulo, podemos situar y comprender, como decíamos hace un instante, los capítulos del 7 al 12. Y porque esto descorre el velo de comprender el tema central de Apocalipsis, que son los capítulos centrales de Apocalipsis. Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, donde está el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Es el mensaje central, ahí en el centro, porque sabéis que la Biblia muchas veces nos quiere resaltar lo importante poniéndolo en el centro de un libro, en el centro de un mensaje. Y en el centro del libro de Apocalipsis están precisamente esas cuestiones que os he comentado hace un momento. Y lo más importante es que la Biblia nos introduce y nos sitúa en los acontecimientos más importantes de los postreros días. Vamos a verlo en Daniel 2, 28 y 29, por favor. Sí, adelante. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tus sueños y las visiones que ha tenido en tu cama. Los postreros días. Si os dais cuenta, ¿con qué base nosotros, el mundo adventista, decimos que las profecías de Daniel nos proyectan a los últimos días? Pues porque lo dice la Biblia, Veamos el capítulo 8 y versículo 26, también de Daniel. El 8:26. Dice, la visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera. Y tú sella la visión,
porque es para un futuro distante. Un futuro distante. ¿Eh? Y el capítulo 12. Veamos el capítulo 12. Yo lo Versi- siento, 9. Sí, el 4 y el 9. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora el 9. El 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. ¿Sabéis? El tiempo del fin. Estamos viviendo en el fin del tiempo del fin, porque el libro de Daniel quedó cerrado y sellado desde entonces. Y no se entendía hasta que surge el movimiento adventista. El movimiento adventista de 1844, a través del movimiento millerita, Guillermo Miller, ese campesino que empezó a estudiar las profecías de Daniel. Ahí Dios permitió que el libro de Daniel se le quitase el sello y fuese abierto. Ya estudiaremos más adelante qué significa eso del sello y qué significa eso de que esté cerrado, ¿no? Pero la realidad es esta. El mensaje de Dios dado hace más de 2500 años, especialmente, está dirigido a las últimas generaciones que viven en este mundo, antes del acontecimiento más relevante de la historia, que es la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es un mensaje para ti y para mí. Daniel no entendió el mensaje que vio. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel quedó cerrado y sellado, como hemos leído, hasta el tiempo del fin. Era en el tiempo del fin, el tiempo que llegaría en el que se abriría la comprensión de los símbolos de Apocalipsis. Y vamos a terminar con un texto que se encuentra en Apocalipsis. Apocalipsis. Que ahí está la historia del pueblo adventista. En un texto, pequeñito, Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10 y versículo 10. El que lo tenga, por favor, que lo comparta. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo mi vientre. Amargó en mi vientre, ¿eh? El librito. ¿Qué librito? ¿El libro de Daniel? El libro de Daniel, que había quedado cerrado, resulta que se entendió. Y cuando se entendió el libro de Daniel y se vieron las profecías de Daniel, se quedó, eso fue algo tan dulce, porque eso nos hace ver que el fin de estas cosas está cerca, que se acerca, que este mundo no va a durar mucho, mucho más, que el Señor tiene previsto que las cosas terminen en un momento determinado. Y ese momento se está acercando y está llegando. Evidentemente han pasado casi 200 años, pero no olvidemos que la historia de la Tierra tiene casi 7.000 años, 6.000 años. Entonces 200 años entre 6.000 y pico es muy poco tiempo. Para Dios para Dios un día es como 1.000 años y 1.000 años es como un día. Eso lo dice en uno de los salmos, ¿no? El librito era el libro de Daniel, que endulzó, era muy dulce y se lo comió. El pueblo de Dios se comió el libro de Daniel, pero luego resulta que no se entendió de manera correcta y produjo un chasco. Y resulta que el mensaje que se creía que iba a producirse, que era la segunda venida del Señor, porque se entendió mal las profecías precisamente de Daniel capítulo 8, versículo 14, no se comprendió, porque esa profecía habla de la purificación del santuario, y se creyó que el santuario era la tierra, y que la tierra tenía que ser purificada, y que el único que podía purificarla era Cristo en su segunda venida. Ese fue el error, sin darse cuenta que justamente a las pocas meses del chasco que produjo eso, se descubrió que hay un santuario en el cielo, porque lo dice el libro de los Hebreos. Hay un santuario en el cielo. Y se descubrió entonces y se dedujo entonces que esa profecía estaba dirigida al santuario que está en los cielos. La purificación del santuario era el santuario que está en los cielos, el que se tenía que purificar. ¿Y por qué se tenía que purificar? Porque nuestros pecados, cuando nosotros pedimos perdón a Dios, van a parar allí y de alguna manera ensucian el santuario celestial.
Esto es algo muy interesante porque esto se entiende gracias a toda la simbología del santuario terrenal. Porque el santuario terrenal nos hablaba de todo eso, nos hablaba del día de las expiaciones, de la suciedad, de que los pecados eran llevados allí a través de la sangre de los animales y el pecado era transferido a la sangre y la sangre era rociada sobre el altar y esa sangre que contenía los pecados rociada sobre el altar ensuciaba el altar casi en la misma presencia de Dios. Algo que resulta muy incomprensible si nosotros no tenemos en cuenta lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Por eso termina el versículo 11 del capítulo 10 diciendo, y él me dijo, es decir, el ángel que le había dicho que comería el librito entero, que sería dulce como la miel, y que después de que me lo comí me resultó amargo en el vientre, y él me dijo, debes profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahí estamos nosotros ahora. Estamos llamados a profetizar. Profetizar es mensajear. Somos mensajeros del Señor. Y todo esto que conocemos, todo esto que sabemos, todo esto que nos enseña la palabra de Dios, estamos llamados a compartirlo. Por eso se cumple en nosotros ese texto. Debes profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muy bien. Lo vamos a dejar aquí. Estamos en la diapositiva capítulo 6. El próximo día, que no será el lunes que viene, sino será el otro lunes, seguiremos y ya estudiaremos a fondo el capítulo 2 de Daniel. Hemos hecho una introducción, ¿eh? Hemos hecho una introducción en esta noche, pero son las 8:35 y lo vamos a dejar aquí. Salvo que hubiese alguna pregunta o alguna cuestión que consideréis que habría que tratar. Sí, antes quería saber por qué en el capítulo 10 estoy en Apocalipsis, de Daniel. Apocalipsis. Sí. No, estamos en Apocalipsis. Que dice que se comieron y que le fue a sabor a miel a su boca y que luego le amargó en las entrañas. Sí. Entendí ahora cuando dijiste que era la confusión que ellos tenían del santuario. Exacto. Ese fue el chasco. El chasco fue muy amargo porque el mundo adventista, el movimiento adventista, no iglesia. La iglesia no existió hasta 19 años después de esa fecha, el movimiento adventista se había extendido mucho en Estados Unidos. Había gente de diferentes denominaciones. Había metodistas, anabaptistas, de todas las denominaciones había gente. De hecho, Ellen White, su marido, su esposo, Jaime White, eran metodistas. Ellos habían dejado la iglesia, fueron expulsados de sus iglesias porque empezaron a creer en los mensajes que predicaba Guillermo Miller en relación a que venía el Señor, porque estaba escrito en Daniel, capítulo 8, versículo 14. Y él explicaba y presentaba sermones de esto, ¿no? Entonces, la gente, cuando llegó ese día, el día 22 de octubre de 1844, se estuvieron haciendo estudios de cuándo se producía ese día, cuándo sería ese evento, y entonces ese día muchos se vistieron con túnicas blancas, la gente dejó los trabajos, dejó las tierras, abandonó todo. Se subieron a las azoteas de las casas y ahí se hizo de noche y ahí estuvieron esperando que viniese el Señor, ¿no? Y pasaron las horas de la noche y cuando empezó a salir el sol, empezó a producirse un chasco impresionante, se quedaron chasqueadísimos, ¿no? Defraudados, desanimados. La mayoría de la gente, eso demuestra que la mayoría de la gente habían entrado en ese movimiento, en ese evento, por una cuestión emocional. Porque claro, el que Cristo venga es algo que nos puede mover a todos mucho, pero realmente eso está incrustado dentro de nuestro corazón. O sea, nosotros queremos seguir a Cristo porque viene o queremos seguir a Cristo porque realmente nos hemos dado cuenta de nuestra propia realidad y necesitamos que Él nos transforme y nos cambie y anhelamos un mundo nuevo y una tierra nueva y una nueva forma de vivir porque la vida de este mundo no nos llena. Esa sería la cuestión, ¿no?
Ahí tenemos una enseñanza grande, ¿eh? Exacto, exacto. Porque Guillermo Miller siguió escudriñando y aprendiendo y así se dieron cuenta, mientras que los demás, pues muchos se apartaron. Exacto. La mayoría abandonaron. Y muchos se empezaron incluso a mofarse y a reírse de los que habían creído. Los miles y miles y miles que se habían sumado a este movimiento de reavivamiento como nunca se había producido en los Estados Unidos, la mayoría abandonó. Y un grupo pequeño siguieron estudiando porque confiaban en Dios y llegaron a decir, vamos a ver, ¿dónde nos hemos equivocado? ¿Dónde nos hemos equivocado? Y semanas después empezaron a descubrir el tema del santuario. Por eso ese texto de Apocalipsis 10, es necesario que sigas profetizando otra vez. Después del texto que nos dice de que amargó, de que fue dulce como la miel y amargó, ese texto dice, es necesario que sigas profetizando otra vez. Es decir, el Señor sabía de antemano, 2000 años antes, que se iba a producir un chasco. Y el Señor lo dejó anunciado ahí, que se iba a producir, pero el Señor también nos dijo, dice, sí, pero no te quedes en el chasco. Debes de seguir profetizando y continuar con la labor de estudiar, profundizar y compartir, que es lo que el Señor nos llama a cada uno de nosotros. También, Jordi, una cosa, ese chasco nos deja un bonito mensaje para mí, que yo entiendo que hay que estar preparado como si fuera a venir hoy. Exacto. ¿Sabes? Porque nadie sabe. Imagínate como tú dices, imagínate que fuera el año que viene, del Exacto. 22 de octubre. Imagínate. Lo tuviéramos preparado, vestido, esperándolo, pero lo dejaríamos todo para ese último día, pero es que nadie sabe ni el día ni la hora, entonces hay que estar preparado como si fuera a venir ahora mismo. Claro. Sí, porque entre otras cosas, nosotros nos podemos ir de este mundo en cualquier momento, Van Troy. Tú que conduces coche y yo que conduzco coche, pues a veces estoy en la autopista. El otro día había un accidente, estaban ahí con un coche arrugadísimo, y yo digo, madre mía, pues igual me toca a mí un día de estos. Y yo tengo que estar preparado ya para irme de este mundo en cualquier momento. Nunca sabemos cuándo llegará el momento. No lo sabemos, así es. El Señor lo que nos ha preparado son los acontecimientos para que estemos velando y orando de una manera continua. Así es. Eso es lo que nos ha preparado el Señor, porque no nos va a dejar solo, no nos va a dejar desnudos, Él nos va a dejar realmente todas las señales para que nosotros estemos preparados y nos estemos preparando cada día, porque nos ama tanto que no nos va a dejar solos, no nos va a dejar solos. El Señor hace provisión y la provisión está en la palabra de Dios. Y si somos ignorantes de la palabra, que no hace falta que seamos ni abogados, ni médicos, ni todo esto, porque el Señor revela lo que es necesario para nuestra salvación, ¿verdad? Pues si nosotros somos ignorantes de lo que está escrito en la palabra, difícilmente podremos vislumbrar la venida de Cristo. Difícilmente. Porque el diablo se encargará de que no lo veamos. Así es, así es. Que nos podemos equivocar, como pasó en el chasco, claro que sí, ¿verdad? Pero el Señor dejó luz y hubo un grupo pequeño que continuó adelante, que no desfalleció. Y es porque confió y creyó, sabían en quién creían. Así es, así es. El próximo día vamos a darnos cuenta de que en Daniel 2 está incluso el mundo actual. O sea, Daniel 2 nos habla del mundo actual, nos habla de cómo sería el mundo actual, ¿eh? Y nos pone símbolos ahí, ¿eh? Unos símbolos muy bonitos que estudiaremos el próximo día, ¿eh? Nos habla del barro, nos habla del hierro, ¿eh? Y nos habla de todo. Es una profecía que a los niños pequeños se le puede explicar perfectamente desde la de niños y se les va quedando grabado y cuando son mayores comienzan a tener interés más en la Daniel 7, en Daniel 8, ¿no? En todo lo que sigue para entender un poco más y avanzar un poco más en esos temas. Pero los niños Daniel 2 se lo aprenden, vamos, rápidamente, ¿eh? Rápidamente. Muy bien, no os quiero entretener más, ¿eh? Porque llevamos ya una hora larga, ¿eh? Llevamos ya una hora larga, entonces lo vamos a dejar aquí. Cualquier duda que os surja, tenemos el grupito que hemos hecho de WhatsApp, por favor, lo planteáis ahí y entre todos, pues a ver si llegamos a entender lo que nos haga falta entender, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a ver.
Alejandrina, ¿nos quieres acompañar en oración, por favor? Sí. Oremos. Padre bendito que está en los cielos, quiero darle gracias por este día por este nuevo día que nos ha regalado. Gracias por permitir la iniciativa de este grupo para estudiar más a fondo, Padre Celestial. Ayúdenos a que su Espíritu Santo nos ayude a entender lo que usted nos quiere o nos dice por medio de su palabra, Padre Celestial, y que lo podamos atesorar en nuestros corazones y compartirlo con las personas que no conocen, Padre. Ayúdenos, Padre Celestial, a que podamos ser mensajeros suyos, Padre, y que podamos estar preparados en el día de su venida, Padre Celestial. Gracias por sus cuidados, gracias por su amor, gracias por protegernos y quédese con cada uno de nosotros para que podamos, Padre bendito, continuar con sus enseñanzas. En el bendito y sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Recordad que si empezáis el devocional, empezadlo por la primera carta de Juan. Viene ahí escrito, ¿eh? Y luego seguís con las otras 2 cartas de Juan, luego seguís con el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, seguís el orden, está escrito ahí el orden. ¿Por qué está hecho ese orden? Porque esos capítulos y esos libros tienen mensajes muy potentes, que enseguida los vais a ver como el Señor os toca el corazón leyendo esos libros. Entonces eso os va a crear un hábito, va a crear una continuidad, porque vais a estar deseando que llegue por la mañana y que poder tener ese ratito con Dios para que Dios os muestre cosas. Los evangelios, dice, por los evangelios. Y luego por las cartas. Primero por las cartas de Juan. Las cartas de Juan. Lo primero hay que conocer el amor de Dios y a conocer a Jesús. Eso es lo primero. Vale. Y entonces a partir de ahí, ¿verdad, Jordi? Ya se empieza a entender un poco todo lo demás. Sí, yo por ejemplo, cuando coges el hábito, pues ya no te importa empezar en Génesis y sigues hasta el Apocalipsis, ¿no? Pero al principio hay que coger el hábito de la mañana, de media horita de la mañana, para encontrarte con tu Dios. Y que el Señor te hable, ¿no? Entonces, cuando el Señor te va a hablar en esos libros, te va a hablar de una manera muy nítida. Por eso es importante empezar por ahí, ¿eh? En el documento que os envié, ahí viene el orden por el cual podéis empezar. Si queréis, podéis estar, cuando lleguéis al final, porque se dice ahí que se empiece por las cartas de Juan y luego por el Evangelio de Juan y luego ya los Evangelios. Me parece que ya luego ya viene Mateo, Lucas. Entonces ya podéis seguir ya en orden hasta Apocalipsis. Y cuando termine Apocalipsis podéis empezar en Génesis ya. Y ya continuáis, digamos, por el mismo orden que tiene la palabra de Dios, ¿no? Porque ya habremos cogido el hábito del devocional personal de cada día, ¿de acuerdo? Ese sería cualquier cosa, seguimos hablando. Ponerlo en oración, de verdad, poner en oración el tema del devocional, porque eso ayuda a crecer mucho, mucho, mucho. Yo no he crecido nunca tanto como cuando empecé a hacer el devocional. Nunca. Yo estaba años y años en la iglesia que sí, estudias, me gusta estudiar, pero que el Señor hable a mi corazón de una manera tan nítida, nunca yo había estudiado la Biblia con esa intencionalidad. Y eso es muy importante. El Señor te habla, sí, pero tú también le hablas luego porque escribes una oración. Entonces, sí, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? Sí. No solo te habla Dios, sino que tú le puedes hablar a Él y entenderte. Fundamentalmente la oración nos ayuda a prepararnos para recibir la voz de Dios. O sea, más que cambiar a Dios, nos cambia a nosotros, ¿eh? La oración nos cambia a nosotros. Muy bien, pues ya veis que aquí no acabaríamos nunca. Bueno, venga, buenas noches. Bueno, que tengáis una buena noche, buena semana. Y seguimos hablando de cualquier cosa. La semana que viene no podrá ser, que tenemos la escuela. Exacto. Será la otra, ¿eh? Pero que no, yo ya os avisaré, ya sabéis que yo en ese sentido no dejaré de avisaros. Si no venís y no estáis, no será porque yo no os avise, ¿eh? Porque yo avisaros os avisaré. Buenas noches, que el Señor os bendiga mucho. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos.